Hola amigos, ¿sabías que la lógica nos está teniendo atrapados? Bueno, amigos, hoy quiero hablarles de la lógica y de la fe. Aunque son dos cosas muy opuestas, la verdad, este tema me agrada mucho compartirlos. ¿Por qué? Porque yo veo hoy en día que los seres humanos estamos condicionados a estarnos dejando llevar por la lógica. ¿Y qué es la lógica? La lógica es el razonamiento basado en hechos, en análisis, en estructuras mentales que siguen una secuencia y se apoyan de evidencia. En cambio, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pues está apoyado es más en la intuición, en el alma, en lo invisible, en la confianza sin prueba. La lógica se apoya en la evidencia y la fe se apoya en la confianza sin una prueba, pero esta parte es una prueba inmediata. No quiere decir que no vaya a tener prueba, es que la fe se apoya más es en una prueba, sin una prueba inmediata. La lógica nos da estructura y dirección, es como un mapa, y la fe nos da el impulso de actuar, de la expansión. Eso es como esa gasolina, ese turbo que le metemos, digámoslo así, esa energía que nos da para hacer lo que la lógica nos dice. Pero no todo el tiempo nos podemos dejar llevar por la lógica, porque la lógica muchas veces, no, esto no se puede por esto no se puede por esto no se puede por esto. Pero la fe, esto se puede, así no lo vea. Eh, la verdad, quiero compartirles una historia muy hermosa, una historia que de verdad me encanta. Y esa historia está en la Biblia y es la historia de Gedeón. Les voy a contar un poco, se la voy a parafrasear porque no me la sé al pie de la letra, pero de eso es lo que trata. Es la historia de Gedeón, que era un muchacho joven que él se creía, o sea, allá lo más bajito, lo peor, y que venía de paso de lo más pequeño, sin confianza, sin fe, y venía de por allá de la familia aún más pequeña, o sea, él o sea, no había lógica que él hiciera algo. Gedeón, Gedeón le pidió a Dios que porque ellos estaban sufriendo, que porque ellos estaban siendo gobernados, ese Gedeón es del pueblo de Israel y estaban siendo gobernados en esa época por los madianitas. Gedeón le pedía que por qué, esa era causa de su desobediencia. El pueblo de Israel fue gobernado por los madianitas por causa de su desobediencia, su desobediencia. Y Gedeón, a él Dios lo llamó a dirigir una batalla. Y Gedeón, pero yo ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿yo cómo voy a hacer eso? El caso es que llegó el momento en el que Gedeón tenía que dirigir una batalla contra los madianitas, pero los madianitas eran 132.000, 35.000 hombres, guerreros. Y Gedeón, el pueblo que Gedeón, o sea, los hombres que Gedeón estaba dirigiendo eran 32.000. Mire la diferencia, 135.000 y Gedeón eran 32.000. La lógica humana, ¿qué nos diría? La lógica nos dice que es imposible que esa batalla se ganara. Aparte de eso, Dios le dijo a Gedeón que le dijera a los hombres de él que si alguno no se sentía que estaba listo, que estaba preparado para la guerra, que no tenía confianza, que no se sentía seguro, que se fueran. Y Gedeón le hizo caso a Dios y le dijo al pueblo, a los guerreros,
que el que no estuviera, que no se sintiera seguro, que se fuera. Se fue, y sí, preciso, se comenzaron a ir. Obviamente de 132.000 a de 135.000 a 32.000, la diferencia era mucho y muchos se fueron. Y se fueron 22.000 y Gedeón quedó con 10.000 hombres. Peor aún todavía, la lógica humana obviamente nos dice, eso es imposible que esa guerra se gane. Pero Gedeón estaba con Dios. Gedeón, después Dios le dijo, todavía son muchos. Y si ganan esa guerra, van a decir que es por los hombres, no es por mí. ¿Qué hizo? Le dijo, ve al río a que beban agua y todo el que se agache a tomar agua no está preparado para la guerra. Que se vaya a su casa. Gedeón hizo eso. Y resulta que esos 10.000 solamente quedaron 300. 300 hombres nomás quedaron. Lógica humana, ¿qué nos diría? Que eso era imposible de ganarle. Ahora, de los madianitas con 135.000 hombres y el pueblo de Gedeón, el equipo, digámoslo así, el equipo que Gedeón dirigía, eran solamente 300. ¿Cómo iban a ganar? Pero Gedeón, sea como sea, le hizo caso a Dios. Después de eso, Dios le dijo a Gedeón, pues que le dijo qué tenía que hacer en la guerra, cómo ganarle la batalla a los madianitas, y les dijo que hicieran estruendos, que se lo digo en este idioma, digámoslo así, actual, que hicieran bombas, hicieran estruendos, mientras que ellos estuvieran durmiendo. Y eso pasó. Lo hicieron cuando ellos estaban durmiendo. Y mientras ellos dormían, y con todas esas bombas, ese ruido, ese estruendo que se hizo, ellos se pararon todos dormidos, todos desenfocados, todos aturdidos, que lo que hicieron, que no se distinguían entre ellos, y lo que hicieron fue que se mataron entre ellos mismos. Y así fue que ganaron. Los madianitas se destruyeron y se mataron entre ellos mismos porque se despertaron todos perdidos, todos aturdidos. Y así fue que ganó la guerra. Gedeón no se dejó llevar por la lógica. La lógica humana nos mantiene atrapados, nos mantiene estancados. Hay que actuar con fe. Muchas veces hay que actuar con fe. Y es ahí donde uno vence esos miedos, tiene valentía. Cuando ponemos la fe en Dios, créame que todo es mucho más fácil, las cargas son mucho más livianas. Vibramos alto, somos más livianos. Cuando la carga es pesada, somos más densos. Haga de cuenta el agua. Si le metemos algo denso, él cae al fondo. Pero si estamos livianos, flotamos con suavidad, no allá ahogándonos en el fondo. Con Dios todo es mucho más fácil. La verdad, espero que les sirva, les ayude a tener fe. Dios está siempre con nosotros. Y claro que hay que creer en Dios.
Claro que existe un Dios, claro que hay que tener la humildad de decir hay alguien superior a nosotros. Y si hay alguien que no cree en Dios, que venga el primer ser humano y me cree el mar, me cree una montaña. No, eso lo creó Dios. Y la Biblia dice algo muy hermoso, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, si Dios es creador, nosotros también somos creadores. Yo siempre he dicho, si Dios hace todo perfecto, y el único perfecto es Dios, pero Dios hace todo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos perfectos, pero somos perfectos para ese propósito que Él nos trajo. Solamente necesitamos buscarlo a Él y pedirle dirección, que Él nos la dará. Si confiamos y tenemos la fe y le pedimos a Dios, Él nos da la dirección. Créame, Él nos da la dirección, Él nos dice qué hacer, Él pone las palabras en nuestra boca, Él nos muestra el camino. Pero hay que creer. Y la fe es una confianza sin prueba inmediata. No quiere decir que no va a llegar la prueba, solo que la prueba no es inmediata. Pero la prueba, la evidencia sí llega. Espero que les guste, me encanta compartir este tiempo aquí con ustedes. La verdad, les mando muchos besos y un abrazo inmenso. Gracias por estar aquí conmigo. La verdad, los quiero mucho.